Lo que se conoció el fin de semana porque en Córdoba sostiene la obligatoriedad del barbijo solo en espacios cerrados, Luciano. Y para eso vamos a dialogar con Gabriela Barbás, que está en comunicación con nosotros. Gracias, Gabriela, por esperarnos. Sé que estás ocupada, pero te robamos solo 5 minutos para hablar acerca de este tema. Buen día. Buen día, ¿cómo les va a todos? Bien, gracias. Gabriela, noticia que se conoció el fin de semana y es verdad, en Córdoba al aire libre no hay obligatoriedad de usar los barbijos. Sí, en realidad se hizo una evaluación en función de la situación epidemiológica actual, el avance de la vacunación y las recomendaciones tanto internacionales como de nuestro comité científico, en donde se sigue sosteniendo la obligatoriedad para el uso de barbijo en espacios interiores, fundamentalmente educación, laborales, transporte público, recreacionales como puede ser cines, teatros, y por supuesto si estamos al aire libre, pero no en una aglomeración de personas, sino que si estamos al aire libre el barbijo ya pasa a ser opcional, pero sí creemos que es muy importante seguir sosteniéndolo en el interior, ya que no solamente previene de COVID, sino también de otros virus respiratorios, y justamente estamos entrando en la etapa del año en donde hay mayor circulación de virus respiratorios y seguramente tengamos una etapa compleja en cuanto a la circulación del virus de la gripe, como también otros virus que habitualmente circulan en esta etapa. Y en materia de aforos, eso que se puede comentar para ampliar un poquito, ya se ha conocido la medida, pero queremos comentarla también, Gabriela. Sí, ya no se habla más de aforo, ya no hay aforo, ya el 100% de las actividades están habilitadas. Por eso quiero ser tan enfática en que las medidas de cuidado que hay que seguir sosteniéndolas cuando estamos en el interior es, por un lado, la ventilación cruzada, es seguir utilizando barbijo de manera correcta y seguir vacunándonos. No nos olvidemos que si ya pasaron 4 meses de que nos colocamos nuestra segunda dosis, ya tenemos que colocarnos nuestra tercera dosis. Está llegando la vacuna de la gripe y es muy importante que la población objetivo, es decir, los mayores de 65 años, personas con comorbilidad, embarazadas y puérperas, y nuestros niños pequeños se vacunen con la vacuna de la gripe y recuperar esquemas de todo el calendario habitual. Es decir, estamos en la etapa en donde el COVID sigue circulando, que el COVID sigue produciendo enfermedad grave o fatal, pero en una menor incidencia, y esto no es casual, es gracias a las vacunas y a las medidas de cuidado, y por eso en esta etapa es muy importante seguir sosteniendo estas medidas que son tan eficaces desde el punto de vista de salud pública. Que la extensión sea hasta el 30 implica una revisión, permanente de parte del gobierno, más teniendo en cuenta esta época donde empiezan a bajar las temperaturas. ¿Tiene que ver con eso, que sea hasta el 30 y después vendrá una revisión? Sí, en realidad siempre los protocolos y las recomendaciones se analizan permanentemente en función de que la situación epidemiológica es cambiante permanentemente. Entonces, por eso siempre los decretos tuvieron entre 15 días a un mes para tener esta posibilidad de revertir o profundizar las acciones en función de la situación epidemiológica. Claro, Gabriela, hemos visto ya hace bastante tiempo con el tema de vacunación que la gente por ahí se ha relajado un poco. Por allí también este boletín oficial donde el barbijo es optativo, porque vemos, la verdad, que la gente ya en la calle no lo utilizaba hace bastante tiempo. Sí, en realidad uno entiende desde el cansancio que tiene la sociedad, pero digamos que no nos podemos alejar del rol técnico de implementar las mejores estrategias para el cuidado de la población, para que la población tenga información científica certera y acciones certeras. Por eso, desde el punto de vista de salud pública, no es un invento de nuestra provincia, sino está publicado el beneficio que tiene el uso del barbijo en lugares de poca ventilación. Y recordar, como decías recién, que la pandemia no ha terminado y que las medidas deben seguir. Exactamente, estamos claramente en un momento diferente de la pandemia, con un gran avance de vacunación y con baja incidencia, pero siempre es inminente la producción de nuevas variantes. ¿Y cómo se producen las nuevas variantes? Siempre y cuando haya circulación, siempre y cuando generemos acciones para que haya brotes. Entonces tenemos que tratar de evitar esas situaciones. La última de mi parte, sin caer por ahí en una, un dato que puede llegar a provocar alarma, pero digo, ustedes como responsables del área de salud
¿Toman contacto con especialistas? Uno imagina que sí. Digo, en torno a hacer alguna proyección, ¿en qué escenario nos podemos encontrar en los meses más complicados, los meses de frío? ¿Puede haber un poco de, digamos, resurgimiento como protagonismo del COVID? Bueno, incluso con la presencia de influenza. ¿Qué es lo que le dicen los especialistas? Sí, en realidad tenemos planteados distintos escenarios. Uno espera que este invierno, tal cual como sucedió ya en el hemisferio norte, tengamos una alta circulación de virus de la gripe y otros virus respiratorios, que también haya un aumento del virus SARS-CoV-2 en el medio, y por eso se plantean distintas estrategias, distintos escenarios. Y por eso es tan importante y estamos convencidos de seguir sosteniendo el uso del barbijo en el interior, que es donde más se producen las transmisiones y donde mayor riesgo de generación de brotes hay. Entonces, si nos seguimos vacunando, si seguimos sosteniendo medidas mínimas de cuidado y esta desescalada en cuanto a los cuidados es progresiva, pensada y basada en la evidencia, uno esperaría que tengamos aumento del número de casos, pero no tengamos otra ola, por ejemplo. Pero bueno, todo depende también de la circulación a nivel mundial. Eso ya lo hemos visto, la generación de nuevas variantes, etcétera. Bien, muchísimas gracias, Gabriela, por este contacto. Gracias también por esperarnos, así que te agradecemos muchísimo. Un placer como siempre, un abrazo para todos. Gracias, muy amable. Bien, allí estaba Graciela Barbás desde Salud de la provincia de Córdoba hablando, bueno, de este boletín oficial que se conoció el fin de semana. Como decíamos y también como lo decía ella, en Córdoba al aire libre es optativo el barbijo, podemos decirlo así, no cuando haya mucha gente, pero sí al aire libre la gente puede dejar de utilizar el barbijo, no así en espacios cerrados. Sí, y bueno, y nos hemos encontrado más de una vez con algún médico, algún facultativo, alguien especializado que remarca esto de la importancia del barbijo para las otras enfermedades también, ¿no? Exactamente, sí, señor. Esto, por ejemplo, de concurrir, si bien es obligatorio el tema de barbijos dentro de lo que es un nosocomio, pero bueno, eso es como que llegó para quedarse, ¿no? Por supuesto. Teniendo en cuenta que es una manera de mitigar un poco la contagiosidad, ¿no? Y teniendo en cuenta también que la gripe se adelantó y que hay muchas otras enfermedades, así que a seguir cuidándonos, la pandemia no ha terminado.